Isaías 53. Se equivocó el pastor porque no estamos en la época de resurrección. Oh, no. Si vamos a predicar Isaías 53, ya está todo bien pensado y sobre todo muy bien orado para que el Señor nos guiara en esa predicación. Vamos a pedirle que abra las escrituras en Isaías 53. Isaías 53, el profeta Isaías, profeta mayor, profeta de suma importancia para la prédica de la iglesia de hoy, como lo fue para la prédica en el Nuevo Testamento. Más de 200 veces se hace alusión al profeta Isaías en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo entró en la sinagoga y abrió el profeta Isaías y anunció su venida allí, que se había cumplido. El eunuco iba leyendo Isaías y la trascendencia y la importancia del profeta Isaías en la vida espiritual del pueblo de Israel y del pueblo de Dios en general hasta los días nuestros sigue siendo vigente. Por cierto, estamos estudiando Apocalipsis en la noche. Si no se sabe Isaías, no va a entender Apocalipsis, ¿ok? Hay que conocer el libro de Isaías. No se puede leer el último capítulo sin leer el resto de la novela. El que no conoce Isaías no encuentra muchas dificultades para entender el libro de Apocalipsis. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis vamos y regresamos al libro de Isaías. Pero el domingo de hoy es un domingo que llamamos de transición. Acabamos de salir de la celebración del Día de Acción de Gracias y como les decía el jueves, el domingo pasado comenzamos y terminamos el jueves, hay muchos mal agradecidos, ¿verdad? Celebran el Día de Acción de Gracias, no saben por qué lo celebran inadecuadamente, porque no son agradecidos con Dios y lo que Dios ha dado. Hoy les voy a decir como conclusión que hay muchos party crashers. ¿Saben lo que son los party crashers? En inglés, una expresión en inglés, los party crashers. El party crasher es alguien que se invita solo a una fiesta, se mete en la fiesta, la echa a perder, se la coge para él, nadie lo invitó. Ahora, si los party crashers muchas veces las fiestas son aburridas, él al final cuando se acaba el alcohol y todo el mundo está bien borracho, es el que anima la fiesta, porque nadie lo esperaba y empieza a entretener a la gente. La transición es del Día de Acción de Gracias o de la celebración de acciones de gracias hacia la Navidad. Y la gran parte de la humanidad entra en la época de la Navidad como party crashers. Nadie los invitó. No saben de lo que están celebrando, pero celebran. La razón por la que vamos a predicar en Isaías 53 está en el primer versículo. Hermanos, nadie se le ocurre celebrar el cumpleaños de nadie. Y vamos a predicar, sí, vamos a predicar la venida de Cristo, el nacimiento, vamos a celebrarlo, pero hay que hacerlo correctamente. Tienen que hacerlo los que conocen a Jesucristo. Son los que están llamados a celebrar como es apropiado, no a celebrar como celebran. Por eso el mensaje de hoy, mis hermanos, es cómo prepararnos adecuadamente para celebrar la Navidad. La Navidad no se celebra porque un niño ha nacido. La Navidad no se celebra porque los ángeles lo anunciaron. La Navidad no se celebra porque apareció una estrella anunciándolo. La Navidad no se celebra, la Navidad se celebra por lo que sucedió después. Si no hubiera sucedido lo que sucedió después con la vida de ese niño, no tuviéramos motivo de celebración en Navidad. No hay razón para celebrar nada. Si Cristo no fuera quien es, no hubiera probado quién era, no hubiera hecho lo que hizo y no hubiera salvado a la humanidad. No hay celebración, no hay motivo, no hay nadie que tenga motivo para fiesta. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí quieren celebrar? Sí quieren celebrar, no hay quien le quite la borrachera, no hay quien le quite el regalo, no hay quien le quite la purita, no hay quien le quite porque ellos tienen todo el derecho y no saben ni la mitad de lo que aquel niño vino a hacer. Hermano, la preparación mejor para la Navidad es conocer a Cristo como Salvador personal. Es saber a qué vino, es saber que no se quedó en el pesebre, que no hay nadie que lo pueda guardar en un ático, que no hay nadie que lo pueda, después que pasan las fiestas, ignorar. A todo el mundo le agrada, los niños son lindos para todo el mundo. Es verdad, el nacimiento tuvo envuelto una serie de cosas bellas, pero también duras y amargas. Empezando por el rechazo, aún siendo niño. Yo no conozco un niño que haya sido perseguido para ser muerto desde que nació como Jesucristo. Hermanos, en Isaías 53
Dios quería que el pueblo de Israel se preparara para la venida del Mesías. Para celebrar aquella primera Navidad, el pueblo de Israel tenía suficientes elementos en Isaías para prepararse. Y se equivocaron por completo. La mayoría se equivocó, la mayoría no lo vio como lo que era, la mayoría lo vio como algo diferente. Tenían una imagen diferente del Mesías que vendría. No sé por qué. Porque Isaías es claro. En el primer versículo encontramos ya ahí, Isaías 53, la razón para predicar. Dice que anunciamos esto todos los domingos. Anunciamos no solo esto, anunciamos lo que va a venir. Y nadie cree a nuestro anuncio. Dice así la Escritura en el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos, con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje y prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, por su conocimiento justificará mis siervos justos a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto lo derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Oremos, Padre, te alabamos por tu santa palabra. Prepara los corazones que escuchan. Señor, y a mí escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz, en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, la celebración de la Navidad es algo que nadie se lo olvida. Nadie lo pasa por alto. Yo me casé en Navidad para que nunca se me olvidara la fecha de matrimonio, ¿okay? Porque es una fecha que no se olvida. Es una fecha que nadie pasa por alto. Pero con cuánta frecuencia la celebramos, la vivimos, sin saber ni lo que estamos haciendo. Sin saber en quién hemos creído, sin saber qué hizo aquel niño. Nadie se le ocurriría hacer una fiesta de cumpleaños para alguien que no conoce, alguien que no sabe lo que hizo en su vida. Hay mucha gente que celebra la fiesta de cumpleaños que celebra son de la gente famosa. Bueno, hay gente que celebra el cumpleaños de Hitler, pero porque es famoso y bueno para muchos de sus seguidores, pero famoso en fin, conocen su vida, conoce lo que hizo, conoce la historia que acompañó a esa vida. Pero cuánta gente se lanza a celebrar Navidad sin saber absolutamente nada de Cristo. No se puede celebrar, no podemos llegar a esta etapa sin saber de Él. Por lo menos los que aquí están, por lo menos los que me oigan a mí, tienen que saber que entramos en una etapa donde se celebra mucho más que un niño en un pesebre, mucho más que un apolito, mucho más que cientos de luces o regalos y gastaderas. Dice el hermano que allá en Guatemala los niños se desmayan porque no tienen la comida. Aquí se desmayan en Navidad de tanto comer. Aquí en desmayo es porque le sube el azúcar de tanto comer. Hermano, el problema está en el corazón, como él decía, en saber a quién celebramos, conocer lo que hizo, conocer a qué vino. Pero de la misma manera que Isaías anunciaba lo que sufriría, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel tendría motivo para no saber lo que iba a pasar? Faltaba aquí algún elemento. Esto no es un capítulo que se dedique a la resurrección y la crucifixión. Se trata de toda la vida de Jesús, resumida para que la gente vea lo que iba a pasar cuando viniera a la tierra.
Su vida aquí en la tierra, resumida el profeta a través de Dios. Dios a través del profeta les presentó al pueblo de Israel las características de toda su vida aquí en la tierra, de los 33 años mientras estuvo entre nosotros. Dice la Escritura ahí, los versículos desde el 1 hasta el 3, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sabía Isaías que lo que estaba anunciando, lo que estaba diciendo, lo que había dicho, porque no solo esto, hay mucho. Claro que Isaías también habló de cómo vendría el niño, cómo nacería, cómo se llamaría y todas esas cosas, dónde sería. Pero eso todo el mundo lo sabe, a menos algunos. Lo importante es lo que vino después. Sin resurrección, sin crucifixión, sin resurrección, no hay Navidad. ¿Por qué insiste la gente en robar, en meterse en la fiesta que no le corresponde? En la fiesta que no le han invitado. Ah, porque es muy bonita. Porque todo cambia. No, todo cambia porque Cristo murió por los pecados de la humanidad. Todo cambia porque Cristo viene a tu vida. Todo cambia por lo que Él hizo. Si se hubiera muerto en el primer año de vida, nada de lo que somos fuéramos. Nada hubiéramos disfrutado del plan redentor de Dios. Ahí en los versículos del 1 al 3, lo primero que tenemos con nosotros, mis hermanos, es que Dios vino al mundo en medio de una total humildad. En medio de una total humildad. ¿Saben lo que trajo esa humildad? Que el pueblo de Israel dijera, este no es el Mesías. Pero si Isaías se los advirtió y yo se los advierto hoy, esa cantidad, esa pompa y esa gasto y esa cosa que vive la gente en el día de hoy alrededor de la Navidad no tiene nada que ver con la humildad con que vino Jesucristo al mundo. Subirá cuerno nuevo delante de Él. Dice que crecería. Quiere decir esto, que crecería y como raíz de tierra seca, que crecería en un lugar donde la espiritualidad estaba muerta, donde Israel pensaba que Dios había olvidado de ellos, donde estaban viviendo gobernados por otra nación, estaban colonizados. Era una tierra estéril, era una tierra donde nadie pensaba que vendría el Mesías. ¡Qué humildad! No vino a Estados Unidos, no vino en medio de la pompa, no vino en medio de la riqueza, no vino cuando mejor estaba Israel, vino cuando más muerto espiritualmente estaba Israel. Pero en el preciso momento, en el preciso tiempo, cuando tenía que venir, dice la Escritura, una humildad que iba desde el plano social hasta el plano personal. Dice el versículo 2 al final, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando vino Jesucristo, no tenía un aspecto de un gran guerrero, y eso era lo que ellos querían. No tenía el aspecto de un gran político y un gran orador, y eso es lo que ellos querían. Digo las cosas más importantes y más grandes que ningún ser humano ha dicho, pero no como las dice Joel Austin, ni como las dice ningún gran orador en los días de hoy, ni con palabras bonitas, las dijo directa. Y cuando la gente no entendía, usó palabras, pero eso no era lo que esperaban. ¿Qué es lo que usted espera del Cristo de la Navidad hoy? El Cristo vino en plena humildad. Hay gente que te dice, ustedes no han oído la frase, eso lo aprendí entre los americanos, ¿ya están listos para la Navidad? ¿Sabes lo que te contesta la gente? Oh, no he podido comprar todo lo que yo quería. Me faltan algunos regalos. No he podido poner ni una luz. Entonces por eso no están listos para la Navidad. O si no, alguien te dice, esta va a ser la Navidad más triste de mi vida. No tengo trabajo. No tengo dinero. ¿Y quién te dijo que Cristo vino para eso? Cualquiera que sea tu situación, Cristo vino al mundo. Eso no lo cambia nadie. Hizo lo que iba a hacer. Pero ¿quién creerá en nuestro anuncio? ¿Quién creerá en nuestro anuncio? Decía el profeta. Y yo lo repito, hay gente que no cree. No son muchos los que creen. No son muchos. Claro, a veces no anunciamos. Por lo que le pasó al hermano, nadie le había dicho a ese hombre del gobierno el anuncio de las buenas nuevas. Nadie se lo había dicho. Pero aún cuando lo decimos con claridad, domingo tras domingo, hay muchos que no creen. El profeta se pregunta, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? Todavía vino Cristo, cumplió todo esto, dice lo que va a hacer y la gente no lo cree. La gente no lo cree, pero nosotros seguimos anunciando, mis hermanos. Dios vino al mundo en medio de una total humildad. Miren cómo se dice de su físico, humildad desde el aspecto social, político, en medio de un pueblo de Israel devastado. Dice que ya la gente no iba ni al templo. Dice que ya lo comieron en la escuela bíblica del lugar santísimo, eso. Ya no se hablaba de eso, ni del arca, ni se... No, ya no se hacía nada. Tierra seca espiritualmente. Cualquier semejanza con la realidad de hoy no es pura coincidencia. Vivimos en tierra seca.
Vivimos en mentira, nada espiritual nos rodea, todo es material. Pero fíjense ahora en el aspecto personal, qué modestia. Yo no sé de dónde sacan, vayan a Google, vayan al internet y pongan Sagrado Corazón de Jesús, imágenes. Hermano, ¿de dónde sacan esas caras de Cristo? Si Isaías dice que no tenía atractivo ninguno. Hay unas fotos ahí que parece que usaba champú de ese Proacti de que están vendiendo ahora, con unos pelos lisos largos, unos ojos azules, parece un artista de Hollywood. De eso. No dice la Escritura que no es atractivo para que le deseáramos. ¿De dónde sacan esos cuadros? Porque esa es la imagen que queremos. No queremos la imagen de Cristo que predicó y enseñó y no estuvo de acuerdo con los políticos, no estuvo de acuerdo con los religiosos y impuso leyes, impuso normas y cumplíamos todos los mandatos de su padre. No nos gusta el niño. Que si yo le damos 4 acá, o el muñequito que ponemos allí, pero ese niño creció. Ese niño dice Isaías que sufrió, que vino en medio de una total humildad. La gente tergiversa quién es Dios, ignora sus preceptos. Así, de esa misma manera vivimos hoy, espiritualmente secos. Todo eso que profetizó Isaías se cumplió. Así fue como nació. Una de las cosas que vino a rechazo, que viene ahora, es porque no tenía atractivo. Hoy la gente se vuelve a disfrutar de los conciertos de los grandes cantantes y eso, que a muchos de ellos no tienen nada de lindo. Y la gente delira, la gente se desmaya y se tira y grita. No, Jesucristo no tenía nada que provocar a eso. No tenía nada que motivar a enamorarse de él, ni sex appeal, como dicen en inglés, ni nada de eso. Eso fue parte del rechazo, porque la gente muchas veces, el creer entra por lo que ven. Si no les agrada lo que ven, no creen. Bueno, pues Jesucristo había creído por lo que decía. Por lo que decía su palabra que le estaba cumpliendo. Ustedes han visto las caritas de los niños de que ponen el pesebre. Yo en Estados Unidos aprendí una cosa, aquí se pone el pesebre vacío. Bueno, en todos lugares, todos aprendido, pero generalmente se pone el pesebre vacío, porque sería otra imagen de un niño que tampoco vimos nosotros, que tampoco conocimos. Y no hay niño que sea feo. Yo no creo que haya niño que sea feo. No, hay algunos padres que dicen, mi niño es precioso, porque Dios tiene sentido de humor. hay niños que son feos. Igual que cuando nacen no hay ninguno que sea bonito. Por eso los pastores tienen que ser feos. Julio va a ser un gran pastor. Yo soy un gran pastor porque somos feos. Para que no haya atractivo, para que no haya interferencia con la prédica, ¿ok? No tenía una voz agradable, parece que no tenía nada de eso. Yo doy gracias a Dios por todos ustedes que con esta voz todos los domingos están aquí, porque ese no es el propósito, que la gente se enamore de la voz, que la gente se enamore de la oratoria, que la gente se enamore del físico. Es lo que iba a ser el niño. Pero hoy es la misma historia. Las canciones de los que cantan bonito, por supuesto, el cuadro de ¿quién dijo que Jesucristo tenía un buen parecido? Dios vino al mundo con una tremenda humildad y no puede pasar por alto que usted sepa esto en esta Navidad, mis hermanos. Cuando anunciamos el futuro de lo que hizo ese niño, también pasa lo mismo. Nadie quiere creer. Nadie quiere creer a nuestro anuncio, porque eso no terminó ahí. Cuando Él estuvo en la tierra, nos dijo, o le dijo al apóstol Pablo nos lo dejó a nosotros, allá en 1 de Tesalonicenses, que iban a pasar otras cosas. O el niño no habla. Como el niño no habla, a todo el mundo le agrada. Si usted confía en el niño solamente, qué poca misericordia usted está disfrutando. El niño no hizo nada por la humanidad. Dice la Escritura aquí que creció. Está hablando, esto es una etapa, porque esta porción de Isaías recorre toda la vida de Cristo en los 33 años en la tierra. Esta primera etapa es la de niño a adulto. La que estamos viendo ahora, su venida con humildad. Pero cuando anunciamos lo que dijo que iba a ser, como le dice Pablo a los Tesalonicenses en la primera carta del capítulo 4, que le dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de canto, ya no será el niño que nos habla, al que a todos nos gusta, será con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descendiendo del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Eso tampoco lo creen.
De la misma manera que Israel no creyó en la humildad de Cristo cuando vendría, este no es el Mesías. Estábamos esperando a un líder que nos sacara. Así mismo dice la gente hoy. Ese niño es el que va a venir a buscarme si yo creo en él. Y me va a levantar en las nubes. Ay, pastor, déjeme celebrar la Navidad y no se meta conmigo. Yo no le quiero aguardar la fiesta, pero usted es un party crasher, ¿ok? Yo quiero que la celebre como debe ser. Que se prepare, ya es tiempo. Último domingo de noviembre, que mejor tiempo para ellos. En segundo lugar, mi hermano, Dios vino al mundo a sufrir por nosotros. A sufrir por nosotros. El niño no había sufrido nada. Los padres también, el chisme que se formó con María, que si era de José, que si no era de José. Pero el niño no sufría, que tuvieron que salir corriendo por lo que querían matar y todas estas cosas. Eso no lo sufrió el niño. El niño no se entera ni de lo que está pasando. Pero vino y sufrió por nosotros. Mira lo que dicen los versículos, desde los versículos de 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ya creció, ya salió de esta infancia donde no tenía atractivo ninguno ni de la juventud, varón de dolores experimentado en quebranto, ya llegó a los 33 años, que era la edad requerida para que un hombre pudiera comenzar su ministerio dentro del pueblo judaico, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente lo rechazó, la gente vino a sufrir, pero lo despreciaron, lo desecharon. No era agradable entre la gente, lo que decía no le gustaba a la gente. Se quebrantó su corazón al oír el rechazo de su mismo pueblo. ¿Sabe lo que decía la gente? Porque hay varias razones en el Antiguo Testamento había varias razones para el sufrimiento. Número uno, que alguien estaba sufriendo porque había pecado. O alguien estaba sufriendo, algunos santos, porque Dios los estaba probando. O alguien estaba sufriendo por el justo. Bueno, el caso de Cristo era el justo sufriendo por los pecadores, era el sufrimiento vicario. ¿Cómo es posible que haya un hombre aquí en una religión que algunos conocen por ahí que diga que es el vicario de Cristo en la tierra? Yo no lo veo sufrir. No lo veo sufrir. Cristo pagó, Cristo sufrió por nosotros. El desprecio. ¿Usted ha visto algo más horroroso que el desprecio? Desde que comenzó su ministerio, querían matarlo, lo criticaban, que si cambia el sábado, que si quiere cambiar la ley de Moisés, persecución, desprecio de la mayoría. A su plano no le iba a detener nadie, pero la mayoría lo despreció, mi hermano. Y eso le quebrantó su corazón. Cuando lo veían, ¿saben lo que pensaban? De estas tres opciones para el sufrimiento, decían, eso es porque es pecador. Por eso es que volvían el rostro de él. Y dice que lo tuvieron menospreciado, no lo estimamos, escondimos de él el rostro, como se esconde el rostro del que sabemos que está haciendo algo malo, ¿verdad? De que está sufriendo, porque eso fue lo que se buscó. Esa era la culpa de él, eso lo buscó. Y lo rechazaban, no lo estimamos, dice el profeta Isaías, y se incluye él, que Isaías va de incluirse él, hablar en el nombre de Jehová y hablar también en el nombre del pueblo de Israel. Todas estas connotaciones de tipo gramatical se usan en el texto. Dice el versículo 4, ciertamente, no le quepa duda a nadie que lo que sufrió fue por nuestras enfermedades. Que nosotros sepamos, Jesucristo nunca estuvo enfermo de una enfermedad específica. Pero la enfermedad del pecado, la enfermedad del alma, por esa enfermedad él sufrió dolores, y por las enfermedades físicas también. Porque cuando nos salvamos, cuando Él nos rescata, cuando creemos, tendremos entonces por su promesa un cuerpo que no va a tener más enfermedades. Entonces para eso murió, para que no tengamos más enfermedades, ¿verdad? Entonces el profeta no está mal, pero nadie ha creído su anuncio. Nadie ha creído su anuncio. Nosotros le tuvimos por azotado, quiere decir, es culpa tuya, tú eres el responsable, Dios te hirió, Dios te abatió porque tú eres pecador y algo malo habrás hecho. Yo no sé qué cosa es, pero algo malo habrás hecho. Dice el versículo 4 allá al final. En el versículo 5 nos dice más, el herido fue por nuestras transgresiones. O sea, ¿cuál fue el sufrimiento? En primer lugar, sufrimos el sufrimiento. Ahora, ¿dónde venía ese sufrimiento? Dice que fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Esa es la palabra que quiere decir, que lo que quiere decir transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben por qué vino el sufrimiento? Porque la gente lo despreció, porque la gente lo maltrató. ¿Saben por qué pasó por eso? Porque era necesario. Porque él fue herido por nuestras transgresiones. Tenía que haber un juicio, y en ese juicio
fue maltratado y herido porque tenía que ir a la muerte, pero todo por nuestras transgresiones, todo por nuestro pecado. No, la gente habla de la cruz, que en la cruz Él pagó por nuestro pecado. No, Él pagó desde que empezó a sufrir. Desde que empezó el sufrimiento y el castigo dado por los romanos y por los que no eran romanos también, Él estaba pagando por usted. Porque eso es lo que merecíamos nosotros, porque todo el mundo lo estaba mirando como un pecador y Él nunca pecó. Perfecto. Nosotros sí pecamos, nosotros sí merecemos 40 latigazos. Si viviéramos en los tiempos del judaísmo, muchos de nosotros nos cogiéramos 40 latigazos de vez en cuando. Estoy seguro que pastor, estoy adolorido. Anoche me cogió el rabino y me encendió, me dio 40 latigazos. Muchos de nosotros cogieron 40 latigazos. Él no merecía nada de eso. Él no merecía nada de eso, pero Dios vino al mundo a sufrir por nosotros. A sufrir por nosotros, mi hermano. El sufrimiento lo vimos el castigo que se llevó sobre Él. Dice la Escritura en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos. Eso era lo que merecíamos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, en vez de cargar sobre nosotros la culpa y el dolor, la cargó en Él, el pecado de todos nosotros. El pecado de nosotros. ¿Saben por qué lloró sangre en Getsemaní? ¿Por qué sudó sangre en Getsemaní? Por pensar que estaba pagando por la fechoría suya y mía, que nadie sabe quién es, pero Cristo sabe cuáles son. Imagínense todo lo sucio y todo lo bajo que cometemos nosotros. Allí en Getsemaní le vino a su mente que estaba sufriendo por todo eso, porque era necesario, porque era lo establecido, porque era lo que tenía. El Cordero de Dios era el único que podía hacerlo, y lo estaba haciendo. A eso vino el niño. Si usted no sabe esto, si usted no cree esto, si usted no confía en esto, usted es un paricracher, usted se está metiendo en la fiesta que no le conviene, que no le corresponde. Dios vino al mundo a sufrir por nosotros, mi hermano. ¿Cuál fue la razón? La razón para ese sufrimiento, dice el versículo 6, nos descarriamos como ovejas y teníamos que pagar. Pero Dios proveyó el cordero que sería inmolado para que pagara por nosotros. ¡Qué alegría! ¿Quién se acuerda cuando mira un pesebre que ahí lo que hay es un ser humano, un Dios hecho hombre y que va a pagar por su fechoría? ¿Quién se acuerda cuando lo pone abajo el arbolito que ese es el significado de ese día? Yo no voy a cuestionar a mis hermanos cristianos, pero yo sé que muy pocos que celebramos con eso en el corazón de que el motivo de la alegría. El motivo de la alegría no es que en diciembre, ni que no trabajamos, ni que vamos a tener una oportunidad, tiempo libre para emborracharnos. El motivo de la alegría es que creció y murió por tu pecado. Por esa misma borrachera, por ese mismo desbarajuste que tienes en tu vida. Por eso fue que murió. Dios vino al mundo para sufrir por nosotros, mi hermano. Cuando anunciamos lo que hizo, tampoco la gente lo cree. Los judíos no lo creyeron. Los judíos de nada, es todo porque se lo merece, sí, y para adelante, y pidieron que lo crucificaran. Los judíos no creyeron. Y Isaías lo está anunciando. Cuando anunciamos lo que dijo Jesucristo, de que vendría al mundo otra vez, pero no como la gente piensa. El niño no habló nada, pero vendrá con voz de arcángel, con sonido de trompeta. El mundo se va a enterar. Cuando anunciamos que vino a sufrir, pero que vendrá en el futuro de otra manera, tampoco la gente lo cree. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado entre los muertos. Por cuanto oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez, cuando Pablo estaba tratando de convencer al concilio de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo iba a hacer. Porque en ustedes hay, podemos decirlo de alguna manera, en nosotros hay doble de culpa. Tenemos lo que dijo Isaías, que se cumplió. Tenemos lo que anunció Cristo, que sabemos que se va a cumplir, no lo creemos. Vivimos como si no fuera verdad. Esa es la realidad, mi hermano. Aún cuando anunciamos el futuro, aún cuando anunciamos lo de Isaías, no creemos y celebramos la Navidad de manera descuidada. Pero cuando llegamos a la Navidad, no celebramos lo que dice Cristo que va a hacer porque no lo creemos. Lo que creemos es el lacito, la cajita, el arbolito, el compra y compra y compra y gasta y gasta y gasta, relájate y fiestea. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto que anunció Isaías, mi hermano?
Y por último, mis hermanos, Dios, por último no, pero al final, Dios vino a morir. Una cosa es sufrir, Él sufrió, ¿verdad? No nos queda duda que sufrió, ¿verdad? Vino a sufrir, pero una cosa es sufrir, otra cosa es dar la vida, llegar al colmo del sufrimiento que da la vida por nosotros. Dicen los versículos del 7 al 9, angustiado él y afligido no abrió su boca, obediente, no protestó. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Fíjense cómo Isaías nos lleva por etapas. Como nació sin atractivo, el sufrimiento que tuvo durante toda su vida, llega el momento previo a la crucifixión, donde no protestó. Dice, de la cárcel en el juicio fue quitado, porque, bueno, si hubieran sido benévolos con él, bueno, vamos a darle unos años de cárcel, o vamos a hacer un juicio justo. Pero el niño que ustedes creen, si dicen que creen en él, no tuvo juicio justo. Nadie pensó en meterlo preso. Crucifícale, crucifícale. Era lo único que se oía. Esa es la Navidad que usted espera. Esa es la Navidad. Porque para eso vino. Y si sabía que tenía que cumplirse. De la cárcel y del juicio fue como oveja, calladito, fue delante de sus trasquiladores. Estamos hablando del momento previo de las 24, 48 días, horas antes de su crucifixión, cuando hicieron aquellos juicios injustos, mañados en la oscuridad para condenarlos. Lo veremos, cuando lleguemos a la resurrección vamos a hablar de lo que pasó. Pero estamos viendo lo que se anunció que nadie cree que pasó. De la cárcel del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Los que le siguieron, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? No eran tantas. No eran tantas. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, llegó a morir. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión del pueblo de Israel. Isaías se refiere aquí al pueblo suyo, al pueblo de Israel, ¿ok? Y sigue dándonos datos de lo que iba a pasar y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, que muerte, murió. Y ahí tenemos el versículo 8 que definitivamente fue cortado de la tierra de los vivientes. Tenemos la crucifixión. Ay, pastor, cuando yo miro al niño no puedo creer que lo hayan crucificado. Pues mire que sí. Y fue por usted y por mí. Fue por usted y por mí. Si usted no lo cree, si usted no cree eso, su Navidad no sirve para nada. Está celebrando como uno que se coló en la fiesta. Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice la Escritura. No merecía nada de esto. Sin embargo, se cumplió porque estaba dispuesto. Con los impíos su sepultura. O sea, fue juzgado, fue puesto entre dos bandoleros, entre dos ladrones. Con los ricos su muerte. José de Arimatea ofreció la tumba a un hombre rico. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Pero lo está resumiendo, lo está anunciando de manera general. Los detalles los tenemos históricos, comprobados y precisos de todo lo que pasó. Pero eso cuando lleguemos a la Navidad, todo el mes de diciembre vamos a estar predicando Navidad. Pero aquí lo estamos resumiendo, porque allí no quedó todo. En aquel pesebre no quedó todo, mi hermano. Si no, pobre de usted. Si eso es lo que usted cree, pobre de usted, mi hermano. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni hubo engaño en su boca. Hermanos míos, fíjense ustedes, cuando vemos que Jesucristo vino a morir por nuestra vida, hay mucha gente que dice, bueno, eso fue él quiso dar su vida, o muchos piensan, sí, a veces celebramos el cumpleaños. ¿Han visto los cantos? En loving memory de alguien que murió. Ok, eso no tiene nada de malo, sí, pero la gente murió por accidente. La gente murió por enfermedad. No, Cristo no murió ni por accidente ni por enfermedad. Estaba escrito que murió por usted y por mí. Murió por los pecados de todos nosotros. ¿Ok? Entonces hay que celebrarlo como es. Entonces se celebra el cumpleaños del niño que perdieron. A veces los niños no pasan de los 2 o 3 años. Pero celebramos, ay, hoy nació, hoy tuviera tantos años de edad. No, eso no fue el caso de Cristo. Cristo no murió por accidente, murió voluntariamente. Como vemos ahí en el versículo 7, que dice, angustiado y afligido no abrió su boca. Fue llevado y no dijo nada voluntariamente. Recibió el castigo y la razón fuimos nosotros. Y el versículo fue a juicio. Y vemos el versículo 9, el entierro, pudiéramos decirlo de esa manera, el entierro del cuerpo en la tumba. ¿Verdad? Pero viene la mejor parte.
Nadie cree. Ustedes saben que mucha gente celebra Navidad y no cree que Cristo resucitó ni que Cristo murió. ¿Qué Navidad están celebrando? No tiene sentido, mi hermano. Esto es una historia completa. Este es el plan de Dios dado por el mismo Dios, completo de principio a fin. Si usted no se cree el primer versículo de la Biblia, ciérrale, bótala. Porque todo es verdad, todo está completo, todo se cumplió, todo está perfectamente diseñado. Hoy la gente celebra como que Cristo, ese niño, no murió por tu vida. La gente no celebra eso. Se celebra cualquier cosa como eso. Cuando anunciamos lo que ese niño dijo acerca de la vida futura, no solo que murió por tu vida, sino lo que hizo para que tu vida fuera diferente y fuera eterna. En el Evangelio de Juan, el versículo que todos se conoce, de Juan 3:16, la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado suyo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando anunciamos esto y hablamos de la vida eterna, a Jesucristo fue muy bueno. Es verdad que se le ocurrió morir por los demás, pero de que yo vaya a vivir por creer en Jesucristo y tener vida eterna, pastor, no. ¿Cuántas doctrinas hay por ahí que niegan el sacrificio vicario de Jesucristo? ¿Cuántos dicen que son el vicario de Cristo? El sustituto. Nadie ha muerto por nadie. Cristo murió por todos, aún como somos pecadores. Y por último, mi hermano, Dios vino para satisfacer ese amor por nosotros, su amor por nosotros, para satisfacer su amor por nosotros. Dice los versículos del día 12: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando la padecimiento. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, producto de haber cumplido, producto de haber sido fiel al mandato de su padre, tuvo éxito. Verá su linaje, quiere decir verá, porque estará vivo a todos aquellos que han creído en él. Ahí en el versículo de ahí dice: sujetándolo, aparecimos, cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, en otras palabras, vivirá eternamente porque es eterno, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Seguirá siendo la voluntad de Dios. Es la única manera que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Él. La voluntad de Dios prospera, la voluntad de Dios se ve en la vida de la gente. Cuando creemos en estas cosas, cuando no celebramos la Navidad debidamente, cuando ponemos todos juntos y decimos: el Cristo del pesebre es el Cristo de la cruz. Si ese no es su Cristo, la Navidad para ustedes no tiene sentido. Se lo advierto antes de entrar en diciembre, noviembre 30, ¿ok? Hermanos míos, hay satisfacción en Dios. Dice el versículo 11: del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Por conocerle a Él, no porque Jesucristo no tenga conocimiento. El conocimiento de Dios inacabable, sin medida. Por conocerle a Él, nosotros entonces seremos justificados. No sé, nuestros pecados no van a salir a la luz nunca, no vamos a ser juzgados por esos pecados. Es por el conocer de Cristo lo que hizo. Pero a veces celebramos y no lo conocemos. No lo conocemos. Cristo, sí, Navidad. Y a celebrar. ¿Qué hizo? ¿No me interesa? Es un problema de Él. Esa es la realidad, mi hermano. No se engañen porque estamos aquí hablando, porque ustedes viven la vida cristiana, porque ustedes se leen su Biblia, porque ustedes la creen. ¿No se creen que eso es lo que el mundo hace? No. Todo el mundo celebra. Todo el mundo celebra, mi hermano. Dios fue satisfecho. Su plan intercesor sigue adelante después de resucitado. Miren cómo termina la Escritura: Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Cumplió, satisfizo todo lo que Dios le había demandado. La Escritura comienza el ministerio de Cristo con Dios mirando y diciendo: ese es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Y termina diciendo: ese es el Salvador a quien mandé. Gloria, porque hago hecho lo que le mandé. Así termina, hermano, la vida de Cristo aquí en la tierra. Llevó los pecados de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Sigue, no en la cruz solamente, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Su labor no se para. Dice aquí que está vivo. ¿Cómo fue que creyeron que cuando muriera en la cruz moriría en un mal? Nunca se murió. ¿Cómo es que incluso hay cristianos que aceptan la crucifixión pero no aceptan la resurrección? ¿Cómo es que van a leer el Código de Da Vinci para ver dónde está viviendo o dónde fue que vivió una francesa? No, ¿cómo es posible? Pero celebran Navidad, se van a reunir los franceses a tomar el vino francés, los que creen en toda esa bobería en la Navidad.
ese mismo Cristo acerca de lo que vino a satisfacer su amor por nosotros. Cuando nosotros anunciamos el amor de Dios que es en Cristo, Cristo es la máxima expresión en todo el amor de Dios por nosotros. Cuando lo anunciamos acerca de lo que dijo, específicamente cuando lo dijo Juan en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si no resucita, nunca hubiéramos sido hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce porque no le conoció a Él. Pero voy a celebrar Navidad aunque no le conozca. Voy a emborrachar y voy a comer hasta la saciedad. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cristo no ha terminado. Esto no se ha acabado, mis hermanos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes a quién vamos a ver? A ese mismo Cristo, a ese niño del pesebre. No importa cuán grande sea su fiesta de Navidad, delante de Él se va a tener que parar y dar cuenta de lo que hizo en su vida. Lo que hizo, con lo que Él hizo después. Pero si yo, Señor, mira Señor, si yo hice una clase de fiesta, ay muchachos, si tú eras bonito que yo te puse, y el Señor le decía, apartada de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Porque no se trata del niño, se trata del Cristo, el Mesías, el Dios vivo entre nosotros. Hermano, ¿está usted preparado para celebrar la Navidad? Si no cree estas cosas, no hay preparación. No se trata de tener el dinero en la lista de los regalos lista. No se trata de tener las fiestas preparadas. Se trata de conocer al Cristo vivo, muerto y resucitado para la salvación de su alma. Hermano, no se pierda. No se pierda en ideas que no tienen ningún sentido. La fiesta es celebrar lo que Cristo hizo en tu vida. En realidad, un niño, cuando Él nació, no hizo nada por nosotros. Cuando creció, cuando sufrió, cuando murió, cuando resucitó, entonces sí nos tiene gran motivo de alegría y de celebración. Nadie celebra el cumpleaños de nadie que no conoce. Si usted no conoce la vida de Cristo, si usted no la cree en su corazón, la fiesta no es para usted. Yo no le estoy aguantando la fiesta a nadie, yo estoy diciendo celebre como debe ser. Inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Padre amado y bendito, te alabamos, Señor, te damos gracias porque nunca mentiste, porque siempre nos dijiste cómo serían las cosas. Nos dijiste que más allá del pesebre tú crecerías, nos dijiste en tu palabra, Señor, que sufrirías. Y además de la humanidad vendría el sufrimiento y el castigo por culpa nuestra, por culpa de nuestros pecados. Señor, y porque lo creemos, lo sentimos gozosos de celebrar que para ello viniste a nosotros. Yo te ruego que si hay un alma aquí en esta mañana que no cree esto, que no lo ha atesorado en su corazón, que no te ha pedido perdón para que aquel sacrificio sea verdadero en su vida, Señor, que hoy sea día de salvación. Día de salvación. Yo te ruego que tú toques esos corazones para que crean en el corazón y expresen con los labios que creen y venga la salvación sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, con nuestros rostros inclinados, hermano, para prepararse bien para la Navidad, tiene usted que darle su vida a Cristo. Si usted no se la ha dado, le falta lo más importante. No importa cuántos regalos reciba, cuántos regalos dé, cuántas postales mande, cuántas luces ponga. Vamos a transitar juntos por la historia bíblica, pero tenemos que prepararnos para saber que tiene validez e importancia lo que vamos a leer, a estudiar y a compartir con ustedes, porque hay un final feliz. Duro y triste mientras estuvo en la tierra, pero para la salvación de nuestras almas y para la gloria de Dios. Si usted no ha dicho, Señor, perdóname, creo que viniste al mundo, pero creciste y moriste por mí en la cruz para que yo tuviera el perdón de los pecados. Yo te pido perdón, yo te invito a mi corazón, yo quiero que tú me salves, me des la vida eterna, intercedas por mí y me lleves cuando vengas por tu iglesia. Hay alguien que quiera hacerlo esta mañana. Alguien que le haya orado a Dios así, si nunca usted lo ha orado. Alguien que quiera estar, ¿saben cómo? Si usted no se ha bautizado, ¿saben cómo estar listo para la Navidad? Si usted le entregó su vida, sea obediente. Fue precisamente cuando el Señor salió del agua que el Padre dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace cuando usted se levanta de las aguas, en ver que usted ha sido obediente. Usted se ha bautizado por inmersión, que es la única manera de bautizarse correctamente.
Déjenlo saber, levante su mano ahí donde está, cualquiera que sea su decisión, déjenmelo saber. Míreme a los ojos y dígame, pastor, yo tengo una decisión, yo quiero compartirla. Si usted nunca lo ha hecho, hermano, la Navidad no es creer nada más que en el Cristo vicario, en el Cristo sufrido, en el siervo que vino a dar su vida por usted y por mí, a pagar por todo lo que usted ha hecho y por lo que va a hacer también malo delante de Él. Hay alguien que quiera pedirle perdón al Señor y decirle, perdóname, te invito a mi corazón. Hay alguien que quiera hacerlo, alguien que quiera bautizarse, alguien que quiera ser obediente a Dios y bautizarse. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque has sido puesto. Te doy gracias porque tú nunca nos engañaste como tanto nos las diste. Nosotros anunciamos, pero no dejamos de preguntarnos como el profeta Isaías, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá a nuestro anuncio? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.